Bueno, esto va a ser una clase muy básica de electrónica. No está destinado para estudiantes de electrónica, así que no voy a utilizar lenguaje demasiado técnico. Vamos a comenzar con lo que es un capacitor que está formado por una placa de material conductor, una placa dieléctrica aislante y otra placa de material conductor. Cuando acá se le aplica una tensión positiva, esta placa se va tornando con polaridad positiva. Si acá se le aplica una polaridad positiva, acá se le aplica una polaridad negativa. Por lo tanto, esta parte de la placa se va a tornar con carga negativa. Cuando se le retira, pongámosle acá una carga. Cuando se le retira la polaridad, la fuente de tensión, esta carga que acumuló se va a ir descargando. Hacia acá estoy tomando el sentido de la corriente convencional, no la real. Por lo tanto, esta polaridad positiva se va a ir descargando y esta polaridad negativa también se va a ir descargando, manteniendo la luz encendida un tiempito más. Esta placa dieléctrica es un aislante que permite que las placas se carguen eléctricamente sin que pasen los electrones de una placa a la otra. Cuando uno va a comprar un capacitor, generalmente lo compra también con la medida de tensión que soporta. Viene 15 volt, de 16 volt, de 25, 35, 200, 600, 1000 volt. Esta es la capacidad del material dieléctrico de trabajar sin perforarse. Ojo con eso, siempre tienen que calcular la tensión pico con la que se va a trabajar, porque cuando se perfora el dieléctrico se forma un cortocircuito. Los capacitores, vamos a encontrar este símbolo, es un capacitor sin polaridad, y también podemos encontrar este símbolo, es un capacitor con polaridad. Este otro símbolo también es con polaridad, esto es positivo y esta parte es negativa. Dentro del capacitor está claramente marcado cuál es el terminal negativo. Creo que estas son las tres formas que más... acá hay otra forma que también lo he visto. Esas son las cuatro simbologías que se manejan de los capacitores. Sin polaridad y estos tres con polaridad. Ahora vamos a pasar al diodo. El diodo es un semiconductor que solo permite, cuando está en polaridad directa, solo permite pasar la corriente en este sentido. Avisé que estaba tomando el sentido convencional de la corriente, de positivo a negativo. Cuando se le aplica polaridad inversa, no permite pasar la corriente. Se choca acá contra esta pared y no pasa. Con polaridad directa sí pasa. ¿Está? Entonces la forma de onda, cuando de este lado se le aplica una onda sinoidal, de este lado solamente va a tener el semiciclo positivo. ¿Por qué? Porque la recorta. Un detalle que hay que tener en cuenta siempre en los diodos, que cuando está en polaridad directa, acá, vamos a quitar estos símbolos, siempre cae alrededor de 0,6 volt. Depende del tipo de diodo, pueden caer de 3,7, 0,5, 0,7, 0,8. Eso siempre se busca en los datos técnicos. Pero
en polaridad directa siempre cae 0,6 volt y en polaridad inversa cae toda la tensión porque no deja pasar la tensión. Cuando ponemos un diodo en un circuito con una fuente de alterna, durante el semiciclo positivo, la corriente va a ir hacia este lado, la lámpara se va a encender, como ya había mostrado, estamos en el semiciclo positivo, y cuando estamos en el semiciclo negativo, la corriente va a intentar ir para este lado, pero no va a poder, porque ya dijimos que el diodo solamente deja pasar la corriente en un sentido. Por lo tanto, la lámpara va a permanecer apagada. Luego pasamos el semiciclo positivo, otra vez la lámpara se va a encender. Al revés. Ahí. Y así sucesivamente. Ahora, este es un efecto no deseado. No queremos una lámpara que esté destellando constantemente. Por lo tanto, lo que se utiliza es un puente de diodos. Bueno, acá presento el puente rectificador. Acá tenemos la lámpara. Cuando tenemos acá el semiciclo positivo, esta es la forma de onda que le estamos aplicando y acá voy a diagramar la forma de onda que va a llegar a la lámpara. Entonces la corriente va a ir por acá, este diodo le permite pasar, pero cuando intenta ir por acá, acá se choca con este diodo y no le permite el paso. Por lo tanto, llega a este nodo la corriente. Puede intentar por este camino, pero acá también se choca con este diodo que está en inversa. Por lo tanto, el único camino que le queda a la corriente es venir por acá y encender la lámpara. Semiciclo positivo. Luego sigue por acá. Sigue por acá. Acá puede intentar pasar por este diodo porque la estaría polarizando en directa. Pero también tiene la otra parte de la tensión que intenta, de la otra parte de la corriente que intenta venir por este lado. Por lo tanto, como tienen el mismo símbolo, no se anulan y por acá no pasa corriente. Por lo tanto, el único camino sería por este diodo que queda polarizado en directa y acá vuelve a la fuente, al terminal negativo. Bueno, ahora vamos a diagramar el semiciclo negativo, cuando la polaridad está de esta forma en la entrada. Entonces la corriente va a comenzar por acá, razonamiento similar al anterior. Por acá no puede pasar porque está el diodo en inversa, por lo tanto el único camino sería este, diodo en directa. Por acá no se puede ir porque está el diodo en inversa, por lo tanto único camino, enciende la lámpara. Y la tensión en la lámpara, otra vez tenemos un semiciclo positivo, porque acá vuelve a caer de esta forma. Fíjense que el camino de la corriente por la lámpara siempre es la misma. Luego la corriente vuelve por acá, podría intentar tomar este camino, pero se choca con esta corriente que estaba intentando pasar por acá. Por lo tanto, por acá no hay circulación de corriente. El único camino es este, diodo en directa, y la corriente vuelve a la fuente. Entonces, cuando volvemos al semiciclo positivo, otra vez tenemos una forma de onda positiva, y cuando volvemos al semiciclo negativo, en la lámpara otra vez tenemos una onda positiva. Esto es lo que se llama corriente pulsante. Ahora, esto tampoco es tan deseado porque esta lámpara destellaría mucho más rápido, pero seguiría destellando. Por lo tanto, se agregan otros elementos. Bueno, para evitar ese efecto indeseado, que es el parpadeo de la lámpara, se coloca el capacitor electrolítico. Tiene polaridad el electrolítico. Esto hace que cuando la forma de onda acá comienza a crecer, se va cargando el capacitor a medida que también se enciende la lámpara.
Pero cuando la forma de onda llega a este pico, el capacitor está completamente cargado. Y cuando empieza a decrecer la forma de onda, el capacitor comienza a descargar levemente, devolviéndole corriente al sistema, pero por acá no puede pasar porque se polarizan en inversa los diodos. Por lo tanto, el único camino es encendiendo la lámpara. Y hace un circuito cerrado, porque se transforma en una pila. Luego vuelve el semiciclo positivo. Acordémonos que estamos en esta parte de la onda. Cuando hay semiciclo negativo de este lado, el rectificador hace que vuelva a subir la tensión en este punto. Por lo tanto, el capacitor no llega a descargarse del todo y se vuelve a cargar hasta el punto máximo. Y luego, cuando empieza a decrecer la forma de onda, comienza a alargar poco a poco la carga. Esto depende siempre de los valores de capacitancia del capacitor. Y así sucesivamente. Vuelve a crecer y vuelve a descargarse poco a poco. Entonces ya no se nota el parpadeo. Ya ahí estamos con una lámpara ideal, pero supongamos que tenemos un circuito electrónico que tampoco queremos este rizo, que se llama un rizo, esto. Entonces para eso se le agrega otro componente, que es un diodo Zener. El símbolo es este. El diodo Zener, a diferencia de los diodos comunes, se polarizan en inversa. Los diodos Zener vienen por tensión y por potencia. Vienen desde 2 volt y algo o menos, a veces 1,5 volt creo que es, hasta 200 volt he visto. Pero vienen medidas comerciales. Supongamos que tenemos una lámpara de 12 volt, entonces ponemos un Zener de 12,1. Esto hace que cuando se polariza en inversa, acá siempre van a caer 12,1 volt. No hay otra. Entonces, supongamos que acá tenemos 220 volt. Acá le agregamos una resistencia que no es una resistencia completamente. Esto lo voy a explicar cuando ponga una fuente. Cuando explique lo que es una fuente capacitiva. Pero supongamos por ahora que es una resistencia. Entonces, como acá van a caer solamente 12 volt constantemente, el resto de la tensión de los 220 van a ser, acordémonos que como acá pasa por dos diodos y yo les dije que en los diodos caía 0,6 volt, tenemos 12,1 volt, que es las tensiones comerciales con las que viene el diodo Zener, más 0,6. Acordémonos que la corriente pasa por acá, otro 0,6 y vuelve para allá, serían 1,2. Entonces, esto es igual a 13,3 volt que tengo de caída en esto. Por lo tanto, acá van a caer 220 volt menos 13,3 volt igual a 206,7 volt. Esta es la tensión que va a caer acá. 206,7 volt. ¿Por qué? Porque este diodo Zener, cuando se polariza en inversa, siempre cae la tensión que indica con lo que uno compró el diodo Zener S. Por lo tanto, acá, en esta parte de acá, ya no va a estar esta forma de onda rizada, sino que vamos a tener una continua directamente en 12,1 volt, que es el valor con el que compramos el diodo Zener. Ahora, antes de explicar, de darles el diagrama de lo que es una fuente capacitiva, primero vamos a explicar que un capacitor en corriente alterna tiene un componente resistivo que se llama la reactancia capacitiva, se simboliza con la letra
con la letra X, C. Que esto es igual a 1 sobre, fíjense las variables, 2, una constante, por pi, una constante, por la frecuencia, ahí aparece la primera variable. Esto nos indica que el valor de la resistencia del capacitor va a depender siempre de la frecuencia. A mayor frecuencia, menor resistencia. Por lo tanto, esto nos da la pauta por qué se lo llama, dependiendo cómo se lo ponga en un circuito, filtro pasa altos o filtro pasa bajos. Pasa bajos porque deja pasar solamente las frecuencias bajas y pasa altos porque deja pasar solamente las frecuencias altas por el valor del capacitor. Entonces la resistencia del capacitor va a depender siempre de estos dos parámetros, de estas dos variables, la frecuencia y el valor del capacitor, que se mide en faradios. Generalmente vamos a encontrar microfaradios, nanofaradios y picofaradios, porque son valores muy muy bajos. Así que supongamos que tengo un capacitor de valor de 1000 microfaradios a una frecuencia de, pongámosle la frecuencia de línea, 50 Hz. Entonces, XC va a ser igual a 1 sobre 2 por pi por 50 Hz por 1000 microfaradios. Siempre tenemos que tener en cuenta la unidad de medida, porque lo tenemos que pasar a faradios. Y el valor de faradios sería 0,0001. Por lo tanto, esto sería 1 sobre 2 por 3,14, vamos a redondearlo así, por 50 por 0,0001. Acuérdense que eso sería faradios, decifaradios, centifaradios, valores que no se usan, milifaradios, microfaradios. Como tengo una pizarra chica, vamos a pasar esta cuenta acá. Nos quedaría XC es igual a 1 sobre, hago esta cuenta, sería aproximadamente 0,0314. Entonces el valor de XC es igual, a ver, ya hago la cuenta, $31,83. Como dije que esto es la componente resistiva del capacitor, se mide en ohm. Ahora fíjense, en esta cuenta, si yo elevo la frecuencia, la resistencia va a ser menor, porque este valor va a ser mayor. Si yo elevo el valor del capacitor, la capacitancia, también este valor va a ser mayor, por lo tanto la resistencia va a ser menor. Por el contrario, si bajo la frecuencia o bajo por un valor más chico del capacitor, esta resistencia va a aumentar, porque este valor va a ser menor. Bueno, acá les presento a la fuente capacitiva. En esta fuente, como ya dijimos que esto va a ser una XC, en frecuencia se comporta como una resistencia. Acá le ponemos, no sé, pongámosle un diodo de 5,1, un seno de 5,1, porque queremos encender unos LED o una lámpara muy chica. Entonces acá va a caer el resto de la tensión que no cae acá. Ahora, a este capacitor se le agrega
una resistencia de valor muy grande, pongámosles 1 megaohm. ¿Para qué sirve esa resistencia? Para cuando desconecto el aparato o pongo una llave, un interruptor, y le corto la alimentación a esta fuente. Entonces, esto sería una fuente capacitiva, hasta acá sería una fuente capacitiva. El capacitor este va a quedar cargado, por lo tanto, esta resistencia solo cumple la función de descargar lentamente el capacitor y cuando toquemos no nos dé una descarga o un choque eléctrico. Otro detalle, acá se le puede poner otra resistencia de valor muy bajo, digámosle del orden de 50 ohms. Esto calculando el valor de la XC, hay que buscar un valor que no modifique, poniendo esta resistencia en cero, no modifique demasiado el valor de la resistencia del capacitor. Y para que no caiga mucha potencia acá, porque si no necesitamos una resistencia enorme, que disipen mucha potencia. ¿Para qué esta resistencia? Se llama resistencia amortiguadora. ¿Por qué? Supongamos que enchufamos nuestra fuente o encendemos nuestra fuente capacitiva justo en esta forma de onda, no habría ningún problema porque empieza a trabajar el capacitor en vacío y comienza desde cero, no hay problema. Ahora, si tengo la mala suerte, porque no voy a estar esperando en el enchufe a ver cuándo la corriente de línea pasa por cero, no tengo ni idea. Y si lo enchufo justo acá o acá, esto va a crear un pico de corriente enorme. Para eso es esta resistencia amortiguadora, para que el pico este se suavice un poco. Va a haber un pico, pero va a ser más suave. Simplemente es para eso. Espero que les haya servido. Espero haber explicado bien. Y nada. Esta fuente no es muy recomendable usarla para 220 porque no está aislado eléctricamente en la carga. Este capacitor se puede perforar y vamos a tener 220 acá. Aunque esto se puede poner en cortocircuito, al recibir 220 se puede poner en cortocircuito o se puede abrir y toda la tensión va a caer en nuestra carga. Además que es peligroso también para nosotros mismos, porque si esta carga es algo que manipulamos con las manos y esto se pone en corto o se abren, bueno, que se abran sería el menor de los problemas, pero que se ponga en corto y sería peligroso para nosotros. Por lo tanto, estas fuentes capacitivas yo les recomendaría usarlas cuando ya tenemos un transformador previo y la utilizamos en los órdenes de los 24 volt, 48, pongámosle, pero para pequeñas cargas, cuando ya tenemos transformada la fuente de alimentación a muy bajas tensiones, sería ideal, porque es algo económico que disipa poca potencia. Por eso usamos un capacitor, porque la potencia que recibe después la devuelve. Porque si acá podríamos poner una resistencia, pero si hacemos las cuentas a los valores de tensión que tienen que caer acá y los valores de corriente que circulan, necesitaríamos unas resistencias por ahí del orden de los 10 watts, que son enormes. Por lo tanto, el capacitor no disipa esa potencia, no necesita consumir esa potencia porque la devuelve. Entonces es una fuente mucho más chica, económica y muy fácil de armar.